Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto para mí poderlos saludar en una nueva edición de Café Nación en su sitio web Tribuna SB. Es un privilegio para mí presentar a un amigo. No necesita mayores consideraciones porque con su nombre usted recordará su trayectoria, su formación y de qué manera se ha involucrado pues, en las pymes en materia económica, en la dirigencia política, en la Asamblea Legislativa, en el Parlamento Centroamericano, en una formación tan sólida académicamente en el INCAE y pues ahora es un observador de la realidad. Me refiero a Carlos Remberto González Urge, un político de pura cepa que ha dado los mejores años de su vida pues, al servicio público. Así que recibimos con mucho orgullo y alegría a Carlos Remberto Urge. Carlos Remberto, bienvenido al programa. Gracias, José Luis, y gracias al programa Café Nación, que sí, señor, va arrancando bien y creo que tiene futuro usted aquí. Así que gracias por la invitación, aquí listo para contestar las preguntas respectivas. Gracias, Remberto. Bueno, esperamos sus likes en esta transmisión, la cual va a estar a disposición suya, pues acá en Tribuna SB. Es Carlos Remberto González, 75 años de edad, pero más de 5 décadas al servicio de la población y también de la parte económica de nuestro país, que ha creído pues en las pymes y ahora es una persona de lo que se conoce como los sabios que siempre son consultados. Carlos Remberto, ¿cómo se definiría usted en todo ese trabajo desde la parte de su formación académica, desde sus servicios en la agricultura, no solo en nuestro país, sino en Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, y su paso pues en la política, donde también tuvo cargos importantes y pudo desempeñarse y tener un saldo favorable? ¿Quién es Carlos Remberto González? Bueno, mire, Carlos Remberto González es una persona que desde la edad de 18 años es empresario. Una sencilla razón: mi madre era comerciante, era empresaria, y mi padre era militar. A los 18 años, pues yo tuve mi primera empresa, Tigres ASB. Era una empresa de fumigación de casas, industria y todas esas cosas. Después teníamos el agroservicio y después nos fuimos a la fumigación de fincas de café. Yo he fumigado todos estos cafetales que ve. Me puede usted mencionar cualquier apellido y eran mis clientes. ¿Ha caminado en las fincas de este país? Sí, claro. Y en Guatemala también, a los principales finqueros allá en Guatemala, yo les fumigaba las fincas de café. Cuando yo digo antes, le estoy hablando de antes, para mí antes son 50 años, 40 años, mínimo 30 años. Porque el antes suyo puede ser de hace 20 años, de hace 10 años. Yo no. Cuando digo antes, tengo dos historias, la historia pasada y la historia reciente, ¿verdad? Entonces, la historia pasada mía, le estoy empezando a hablarle de cuando comencé como empresario. Tuve una empresa, fui distribuidor de la Curazao. Me acuerdo que Ricardo Chaí, para que se llamaba el gerente de ventas de la Curazao. Fui distribuidor de la Bayer también. Han Jusco era el gerente en el tiempo. Le estoy dando nombres para que vean, que digan, bueno, y este Remberto, ¿cómo bueno, en la Bayer hasta me puede decir que fue compañero de trabajo de Mario Acosta Bortel. Mario Costa trabajó en la Valle, pero es que yo no trabajaba en la Valle, yo era distribuidor. Sí. En el agroservicio que tenía le distribuía productos a la Valle. Entonces, he tenido cafeterías, restaurantes, quiero ver qué otra cosa, de todo. Venta de pintura, yo era dueño de la ESA, distribuidora de aparatos eléctricos SASB, yo era el dueño. El Texano también era una empresa que teníamos 35 carritos de hot dogs, el Texano. Estamos hablando de 70, 80. Lo que conocemos ahora como los choris. Algo parecido. Sí, algo parecido. Entonces, es de mi historia, ¿verdad? Y ahora en la política, pues, yo ingresé a la política al partido 1988. Antes había estado en otros partidos, pero no había ocupado ningún puesto. En 1988 fui candidato a alcalde por San Salvador, con el PCN. Urge. ¿Ya tenía acuñado ese Urge? No, todavía no. Cuando estaba compitiendo el doctor Armando Calderón Sol. Ahí entró usted. Ahí entré yo con Armando Calderón, que éramos grandes amigos, por cierto, y entró el hijo de Duarte. Alejandro. En esa de 1988 íbamos 8 candidatos. El PAR, era un señor Luna, si no me equivoco. Este servidor, éramos 8, pero en los 3 principales puestos quedó Armando, ganó primer lugar, el hijo de Duarte segundo, y yo quedé en tercer lugar, de 8 candidatos.
Era mi primera experiencia porque yo en ese tiempo tenía 38 años, era un joven. Era una persona solvente por esos negocios que me ha dicho. Bueno, sí. Ahora, toda la gente que tiene negocios no está tan solvente, le diré. O sea, porque los millonarios son los que tienen más deudas, ¿verdad? Los Estados Unidos, que es la primera potencia económica, es el más endeudado. Es que nunca trabajan con su dinero. Exacto. La solvencia es, digamos, que uno está activo económicamente hablando y que tiene capacidad de responder a los compromisos, va. Así, digamos. Pero uno, como siempre, anda invirtiendo, más en el caso mío, que yo me metí en todo, en la fíjate de café, yo era aplicador exclusivo de la Ciana, de una compañía suiza que traía un producto que llamaba Timex LC8, altamente peligroso, el cual nadie quería hacer cargo aquí, un cipote aventado. ¿Para qué servía eso? Para combatir la araña roja y el minador en los cafetales. Entonces, así fumigaba yo en Guatemala 1500 manzanas, solo un cliente que tenía de café. Y aquí pues le fumigaba a todo el mundo. A muchos no les gusta, pero hasta Cristiani, que era mi cliente. ¿En el Chichontepec? No, ahí, sí, ahí por Nuevo Guadalupe. Ay, no, Tepetitán. Hasta ese, para decir, sí. Los Álvarez, todos los Escalón, todos. Santana. Todos. Sí, ese volcán de Santana me lo andaba yo de día y de noche. El Cerro del Tigre. Sultán. El Tigre, Don Prudencio Yax, Santiago de María, sí, todo. Yo de ahí soy, de Santiago de María. Sí, yo sé. Y mi padre también era Santiago de María. Sí, señor. Ahí San Miguel, ahí también, todo es de volcán de Chinchotepec, me lo podía yo, pues ya no, porque estoy hablando de antes, estoy hablando de hace 30 o 40 años, ¿verdad? Ese es mi antes presente. Era aquel parque cafetero que había. Sí, el parque, entonces en ese tiempo estaba muy de moda el parque, entonces yo andaba en todo eso. Yo no sé cómo me ajustaba el tiempo, pero como uno está joven, pues tiene más energía, ¿verdad? Para mí no había sábado, no había domingo, yo trabajaba. Y después El Salvador le quedó pequeño porque se fue a Guatemala, se fue a Honduras, Nicaragua, se fue expandiendo. Sí, no, a Nicaragua nunca fui. Estuve en Guatemala y a donde fue a Costa Rica, que fui a hacer estuve como 6 meses aplicando una finca de café. Como allí se aplica, ese producto se aplicaba únicamente en invierno. Ya no se aplica por las sequías, lo prohibieron porque era demasiado tóxico, es la verdad, sí. Demasiado tóxico. Mis trabajadores tenían que estar como que eran astronautas, ¿verdad? Con guantes, botas, máscaras, todo envuelto para que no les penetrara, porque era un fosforado que venía al 87%. No cualquiera manejaba. Entonces yo me hice experto en manejar insecticidas de ese tipo. Entonces, pues, todos los cafetaleros viejos que tienen mi edad se acuerdan de mí, por supuesto. A veces me los encuentro por ahí. Entonces me dice, vos te acabaste la araña roja, ya casi no tenemos en los cafetales de araña roja. Y el minador era una manchita blanca que le di en las hojas de los cafetales. Entonces yo fregaba a Pablo Ochoa, parece que fue el ministro de Funes, ¿verdad? Que dijo que la roya era... Es correcto. Dijo que la roya era un gusanito. Entonces, mira, mejor a mí me hubieran puesto el ministro. Bueno, no sabía. ¿Viene un café para usted? Bueno, gracias. De cortesía de Fuego Bonito. Vaya, gracias, muy amable. Un tecito es. Así es que, entonces, le cuento todo eso pues porque es parte de la historia pasada, ¿vale? Ahora en la historia reciente, pues usted sabe que yo fui diputado aquí. Fui presidente de FIGAPE en 2 ocasiones, desde los tiempos de Álvaro Magaña, 1982-84. Era el gobierno de unidad. De unidad nacional. 3 vicepresidentes. 3 vicepresidentes, correcto. Aquel de Santana por Arena, Raúl Molina por el PCN, y Pablo Romero Albergue, como que era el segundo, el de PDC. Sí, correcto. Sí. Pues yo estuve en ese gobierno, el 82-84, como presidente de FIGAPE. FIGAPE es una autónoma que depende que tenía carácter ministerial, porque dependía del presidente directamente, no del Ministerio de Economía, como otras actores. CEPA, por ejemplo, pertenece, si no me equivoco, al Ministerio de Obras Públicas. Es correcto. Tienen varios directores. Sí, me explico. A ellos los juramenta el ministro. En el caso mío, a mí me juramentó el doctor Álvaro Magaña y el doctor Calderón Sol. Eso era mi jefe. ¿Quién le tenía mucho aprecio el doctor Armando Calderón Sol? Sí, claro, sí. Y también el doctor Magaña. En ese tiempo yo tenía 31 años cuando yo fui presidente. Y yo era el más hipote de todo el gabinete en ese tiempo. Porque yo era parte del gabinete por la sencilla razón de que era el presidente me elegía directamente. Y como el FIGAPE tenía su ley principal, su ley importante, su ley particular, tenía su propia ley. No dependía de ninguna ley, no, ahí mandaba el presidente y junta directiva. ¿Y era capital semilla para las pymes? Sí, para las pymes, correcto, eso lo creó Arturo Armando Molina.
El coronel Arturo Armando Molina en su época fue que creó FIGAPE, hizo una gran labor FIGAPE aquí y conozco, he visto yo gente que hoy es mediana, empresarios que yo les di el primer crédito, los encuentro. Entonces, para mí es un orgullo haber contribuido al desarrollo económico de este país a través de eso. Así es que, y la gente se acuerda de mí todavía. Entonces, esa es la época más reciente para acá, ¿verdad? De ahí que estuve 15 años representando a El Salvador en el Parlamento Centroamericano. Y fui secretario de la Junta Directiva en 4 ocasiones. Así es que quiero ver lo más fresco. En 2016 que salí, en octubre del 2016 salí, ya no he ocupado ningún puesto. Pero también fui director en CEPA 10 años, del 80 al 90, CEPA, representando a la empresa privada. Estuve en el Seguro Social 4 años representando a la empresa privada, miembro del Consejo Directivo. Así es que de 25 años tenía yo cuando fui el director del Instituto Salvadoreño de Comercio Exterior, también representando a la empresa privada. Quiero decir que mis mayores logros profesionales los logré como empresario, porque también fui vicepresidente de la Confederación Latinoamericana de Pequeñas y Medianas Empresas con sede en Brasil. Y también fui vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones de Desarrollo con sede en el Perú. También, o sea, he ocupado inclusive puestos a nivel internacional. Ahora, de toda esta experiencia que usted ha acumulado y del trabajo gremial que incluso lo llevó a estar en la NEP, sí, claro. Yo representaba a la pequeña y mediana empresa. Podemos sacar conclusiones a la distancia y al tiempo sobre los logros profesionales y políticos de Carlos Remberto González, que ahora le permiten tener una solvencia y poder documentar sobre los grandes avances que ha desarrollado y transformaciones en lo político, en lo social, con la seguridad y en lo económico del señor presidente Nayib Bukele. Ahora en lo académico me faltó. Bueno, estuve en el INCAE sacando ese curso, ¿no? Bueno, pero en el INCAE estuve sacando posgrados. Estuve en 4 ocasiones sacando posgrados. Que ahí está la élite, sobre economía política. Está la élite de Centroamérica. Sí, es correcto. Pero la Marroquín, que es la Harvard de Centroamérica, ahí me gradué con honores. Sí, señor. Con honores. Ahí tengo las pruebas, mis atestados. Y fui el mejor de la promoción esa, de 1996. Tengo todo lo que me dieron ahí. Como dice Raúl Beltramonía, papeles. Ahí tengo, porque hay gente que, como no me conocen, entonces fui el más destacado. Éramos 30 alumnos. Ahí habían compañeros míos generales, gerentes. Ahí estaban los castillos de Guatemala, ¿no? Hay uno que fue embajador de Guatemala estaba en Washington, que fue compañero mío. Entonces, y así, en Guatemala, pues me gradué y fui el mejor de la promoción. Y me acuerdo que algunos guatemaltecos que eran compañeros, y yo, ¿por qué no? Les dijo el rector, el decano de la facultad de la CIGIC, Ciencias y Tecnologías de la Universidad Francisco Marroquín. Bueno, porque él primero sacó las mejores notas. Nunca ha faltado. En 2 años nunca falté a una clase. Nunca. Entonces, lógico, la disciplina me ayudó mucho y también el conocimiento, porque yo cuando pasó eso ya era presidente de FIGAPE cuando fui a estudiar. Entonces ya tenía más bagaje, porque ya había sido presidente de varias gremiales empresariales también. Y también soy abogado, soy politólogo. ¿Verdad? O sea, graduado, pues abogado graduado, autorizado como abogado. No, licenciado, no, soy abogado con mis sellos y todo. Sí, ¿me entiendes? Y soy eso, y soy politólogo también. Tengo mi título de politólogo. Entonces, y he andado, estuve en España estudiando también, posgrado, posgrado de un mes. Estuve en Alemania estudiando la economía social de mercado. Estuve en 13 ocasiones. Con la Fundación Konrad Adenauer. La Cámara de Comercio Alemana fue la que me invitó 2 veces, y una vez me acuerdo que el presidente Duarte fue el que me consiguió esa beca. Estuve 3 becas exactamente estudiando lo mismo, economía social de mercado, porque en ese tiempo se estaba iniciando, se hablaba de economía social de mercado, pero nadie sabía, porque aquí se hablaba solo de economía dirigida o economía libre, ¿verdad? Por eso era crecimiento con desarrollo. Sí, es que la economía del mercado hay que irla a ver allá en Alemania. Ahí hay que irla a ver cómo funciona ya en la práctica.
porque la teoría a veces, lo que rezan los cuadernitos no pega a veces con la realidad, porque el que escribe a veces las cosas porque no las ha ido a ver, porque se las imagina, así como cuando Agustín Lara escribió Granada y no conocía. Agustín Lara escribió una canción muy bonita de Granada y nunca había estado en España. Bueno. Entonces algo así pasa con la gente que es muy teórica. De acuerdo. Entonces yo, gracias a Dios, he tenido la práctica y la teoría. Soy politólogo, pero tuve 40 años de política también, ¿va? He sido diputado, ¿me entiendes? Entonces a mí casi no me... Y más la edad, pues porque la universidad de la vida es la mejor. Totalmente. Y usted va comprobando lo que dice la letra. No se queda uno solo con la teoría. Entonces, cuando yo veo a teóricos que se expresan, me dan risa. Es la praxis. No, pues sí, porque no tienen praxis. Entonces, alguien que me diga a mí que caminó y nunca caminó porque estuvo en silla de ruedas, o porque tenía bastón, o porque era Aragán, nunca caminó en la vida. Entonces, no sabe lo que es la vida. Leen libros. Hay gente que se queda leyendo libros, leyendo libros, y se quedan. Y cuando la gente tiene 50, 60 años, cuando quieren emprender algo, ya no pueden. Entonces, no, yo gracias a Dios desde joven, teoría y práctica. Teoría y praxis. Perfecto. Vamos a hacer nuestra pausa, Carlos Remberto. Cuando volvamos, hablamos de cómo Carlos Remberto González en los últimos 4 o 5 años se convierte en uno de los defensores y promotores de las transformaciones del presidente Nayib Bukele. Recuerde nuestro sitio web, Tribuna SB, y suscríbase al programa Café Nación. Volvemos. Gracias por continuar con Café Nación. Hoy es la oportunidad de conocer a Carlos Remberto González Urge, nuestro invitado, un empresario con una amplia trayectoria y experiencia, un académico formado en las escuelas de élite de Centroamérica y también un político, un politólogo que ha ejercido la política tanto en la Asamblea Legislativa, en un partido político, como en el Parlamento Centroamericano. Hoy es un observador de la realidad y una de las personas que se ha declarado defensor del gobierno del presidente Nayib Bukele. Carlos Remberto, hablemos de política. ¿Qué cambió Nayib Bukele? ¿Cómo se logró transformar el país y cómo logró recuperar la seguridad cuando estaba secuestrada por estas estructuras criminales que fueron promovidas post acuerdos de paz? El logro de la seguridad que ha tenido el presidente, que se caracteriza por el mayor logro, porque es el logro que sentimos, el logro que gozamos como ciudadanos, lo que esperábamos, pero para mí hay un logro más grande, que fue la transformación mental de este país. Nosotros los salvadoreños estábamos después de 50 años de tragedias con la guerrilla, con las maras, etc. Sentíamos que el país ya no tenía solución. Sentíamos de que eso de la política era algo nefasto, que todos los que habían llegado no habían hecho prácticamente nada, que la cosa de la delincuencia cada día adquiría mayor fuerza y habíamos perdido la esperanza prácticamente en eso. Y esa pérdida de esperanza en la seguridad también nos llenaba de pesimismo económico. Nadie quería invertir en este país así. Yo tenía como 6 o 7 empresas y así me fui deshaciendo de ellas porque veía estar pagando extorsiones. Y decía uno, y bueno, me voy a Guatemala, así hasta igual. Centroamérica estaba contaminada por la violencia y la inseguridad, y estaba contaminada también por los gobiernos que no visualizaban cuál era el real problema. Cuando se fue a los famosos acuerdos de Chapultepec, se creía que firmando el acuerdo con estos señores se acababa el problema. No, es que el problema eran ellos, los señores estos que habían, la izquierda pues, mundial era la que había provocado esas cosas. Cuando empezó sembrando en nuestros campesinos, en nuestra gente humilde, en nuestra gente trabajadora, la envidia, el darle deseando al rico lo que tenía, ¿me explico? Entonces se fue perdiendo aquella concepción de trabajo que teníamos y la gente se fue. La gente que no se fue, no huyendo del ejército, se fue huyendo de los guerrilleros porque llegaban a cualquier hora y los sacaban. Y también en parte del ejército, pues cuando habían enfrentamientos, pues la población civil es la que salía más dañada, ¿no? Entonces, y se iba prácticamente huyendo de los demás. Pero cuando usted platica hoy con la gente que está exilada, autoexilada,
Le dicen, no, yo venía huyendo de los guerrilleros porque llegaban hasta la hora. En mi casa llegaron, me contaba uno. Fíjate que yo vivía en el cantón, no sé qué, allá por San Vicente, y llegaban los fulanos y mi mamá tenía que pasar un mes dándoles de comer a estos fulanos, me dice. Y yo, niño, viendo eso, mientras que al solo pude, me vine. Entonces, y pasaba el ejército de Rivete buscándolos, y pues, como no encontraban, empezaban a sospechar de mi papá, mis hermanos y todo, y teníamos problemas también. De esa violencia se fueron huyendo mucho. Entonces, eso había hecho que nosotros, los salvadoreños, perdiéramos la esperanza. Y dije, bueno, entonces cuando oí que el presidente Bukele empezaba a hablar, y lo vi que fue candidato a alcalde de Nuevo Cucatlán, que ahí yo no voté por él porque yo votaba en San Salvador. Pero yo hubiese querido votar, pero no. Voté porque votaba. Cuando ya fue candidato a alcalde, ahí sí voté por él. Y voté para la presidencia y he votado por los diputados de Nuevas Ideas, ¿verdad? Hasta la fecha. Y usted me ha visto que desde hace 6 años prácticamente me ve en la televisión, en programas, defendiendo. Porque cuando defendemos al presidente, defendemos el proyecto. El proyecto se llama Transformación Social, Económica y Política de El Salvador, en donde se sabía de que el esquema político que estaba ya no se podía, porque los partidos políticos entraron en una crisis terrible por el mal comportamiento de los malos políticos. La crisis económica también se veía que no tenía razón, porque como destruyeron toda, nos hicieron retroceder en esos 12 años de guerra armada de la guerrilla, destruyeron el país, el Puente de Oro, fábricas, mataban vacas, mataban chuchos, mataban cuches, y mataban gente, extorsionaban gente. Entonces nadie iba a venir a invertir a este país así con ese montón de defectos. Entonces viene el presidente Bukele y adivinó y empezó atacando la parte de la inseguridad. Y así es como la gente poco a poco, en un trayecto para mí rápido, empezó a creer en él. El discurso del presidente Bukele fue diferente y empezó cumpliendo con lo que ofrecía. Me acuerdo que él, siendo alcalde de Nuevo Cucatlán, le iba a ayudar a Soyapango a botar la basura. Y a mexicanos decía, bueno, y este alcalde de un pueblito tan chiquito, ¿cómo le ayuda a estos pueblos grandes? Desde ahí vio. Y de otro partido. Y de otro partido. Entonces dije, bueno, este señor hay futuro político con él. Hay que total que yo, desde entonces empiezo yo a ir a opinar, porque yo siempre he tenido algún tipo de cartel como opinólogo, como politólogo, como referencia de analista, no solo político, sino comercial también, porque por mis conocimientos como empresario. Entonces, eso traté de capitalizarlo a favor del proyecto y en especial a favor del presidente, porque estoy convencido de que cualquier proyecto político, económico, social que sea en cualquier país, si no hay líder, no hay nada, porque es el líder el que va dirigiendo a la gente. Y en este país la falta de líderes nos había llevado al abismo, en donde llegaba cualquiera que lo nombraba un grupito, llegaba presidente, pero no llevaba la mística, no llevaba el conocimiento ni la visión de estadista por solucionar el problema. Llegaban, cumplían 5 años, hacían los famosos planes quinquenales, pero allá en el Ministerio de Planificación estaba el montón de planes quinquenales, bellísimos en su letra, pero pobres en su actuación, ¿verdad? O sea, me explico. Entonces viene el presidente y empezó, ¿verdad?, con la seguridad, pero al mismo tiempo el desarrollo económico. Dijo a reestructurar carreteras, a reestructurar escuelas, hospitales, y le vino una magnífica oportunidad a través del sufrimiento mundial que fue la pandemia. Entonces el presidente y el gobierno de él estuvo catalogado como el que manejó mejor esa crisis. Entonces todas esas cosas, todo eso, bueno, empezó también a actuar con dignidad. Fue el primer presidente de Latinoamérica que llegó a las Naciones Unidas a darles un discurso diferente. ¿Ya? Les dijo, miren, bueno, usted sabe lo que les dijo. Entonces llegó a dar un discurso diferente. Fue el primer presidente de Latinoamérica que le dijo a los Estados Unidos, nosotros queremos hacer lo que ustedes hacen, no lo que ustedes nos dicen que hagamos. Yo nunca había oído a ningún presidente. Todas esas cosas nos fue ubicando ante el surgimiento ya no solo de una potencia mundial unipolar, sino que bipolar y hoy tripolar, porque estamos hablando de China, Rusia y los Estados Unidos, los 3 países más potentes en la Tierra, con mayor capacidad. Entonces el presidente Bukele ha logrado tener relaciones con ellos al mismo tiempo.
Con ellos tiene. Y ninguno dice a Bukele no lo va a apoyar. Los tres lo están apoyando. Y después de eso tenemos también el segmento de los países árabes que nadie lo había tocado. Él llega a los países árabes también. Bueno, llega a Belén. Y llega a Belén y llega a Turquía. Imagínense Turquía, 1.615 millones de dólares en inversión en Acajutla y Cutuco. Esto son inversiones, macroinversiones, de las cuales se necesitaba una visión de estadista y una visión de alguien que de verdad quiera desarrollar el país. Antes no, hombre, se hacía un chorrito. Sánchez Seremba hizo propaganda, un chorrito. Que en Panchimalco. En Panchimalco, un chorrito. Así cerró su administración. Sí, le dieron como 2 meses de propaganda al chorrito. Después le dieron, ampliaron la calle de los Chorros, 3 kilómetros ampliaron. Gastaron no sé cuántos millones en dar la propaganda de que estaban ampliando, cuando eso no era nada. Lo único que hicieron fue el Jaguar, el paso del Jaguar, que es lo más significativo, porque lo terminaron, pero con defectos arquitectónicos y técnicos, porque al principio se inundaba ahí, ¿verdad? Se inundaba, como que le falló algo ahí. Sin embargo, después como que los medios lo arreglaron. Hoy parece que ya no hay ese problema de inundación. Entonces, esas cosas, el presidente tiene la oportunidad hoy de demostrar, y le está demostrando al pueblo salvadoreño con hechos concretos. ¿Verdad? Cuando tenemos un ministro de Obras Públicas también excelente, ¿verdad? Que anda, ¿verdad? Para arriba y para abajo haciendo las cosas. Y todo el gobierno, podríamos decir que todo el Ejecutivo, un 80% es perfecto. La Asamblea Legislativa también, porque la Asamblea Legislativa está cumpliendo con su mandato, el que le dio el pueblo. ¿Cuál fue el mandato que le dio el pueblo a la Asamblea? Apoyen al presidente lo que el presidente diga para transformar el país. Está cumpliendo, ¿verdad? Y eso vale más que cualquier cosa. Entonces, de ahí es donde yo no estoy muy de acuerdo cuando se critica así, solo por criticar, y no se les quiere reconocer a los diputados lo que han hecho, que puya botones, pues. Y antes, ¿qué eran? Pues? No eran puya botones los antes, y antes eran puya botones para no hacer nada. Hoy estos puyan el botón, pero para ayudar a la transformación que el país necesita, que fue el mandato que le dimos al presidente Bukele, los 2.700.000 votos que votamos por la última vez y la primera vez también. Pero esto representa 2.700.000 por 4, estamos hablando de casi más de 10 millones de salvadoreños. No somos, porque, o pongámoslo conservadoramente, por 2 bytes. Estamos hablando de casi 9 millones de salvadoreños, porque los salvadoreños no somos 6,5 millones. Aquí vivimos 7 millones adentro y 4 millones afuera. Es la realidad. Yo no sé por qué realmente no hay un real censo de lo que hay. Porque la gente aquí cuando sale y le pregunta, ¿usted cuánto tiene aquí? ¿Cuántos hijos tiene? Tiene 4, es 3. Tiene 6, dice 5. Como que le está penita. Y como el censor ahí entra y lo que le dicen, ¿verdad? Entonces, y afuera hay un montón de gente que no está registrada. Si solo en Los Ángeles hay casi más de 1 millón solo en Los Ángeles, sí. Washington y todo lo demás, ahí Atlanta, bueno, solo en Estados Unidos hay más de 3 millones, de los que están en Australia, Europa, la India, en Asia, para mí somos 11 millones reales de salvadoreños. Hay pocas cosas que nos definen a los seres humanos. Sin embargo, usted, a diferencia de otros analistas, confrontó con una visión del pasado en donde se puso en tela de juicio la efectividad del Plan Control Territorial y el régimen de sección. Y se levantó de una entrevista porque otro analista no entendía la visión y el camino a la seguridad que lleva el presidente Nayib Bukele. Y muchas personas reconocieron su sabiduría y todavía su valentía para confrontar con hechos, no con teorías cliché que algunas personas han tratado de invocar. Remberto, ¿lo volvería a hacer? A defender este plan control territorial, pese a los costos que tiene y a la descalificación incluso por su edad. Sí, y estoy lamentando realmente lo que pasó con el comisionado general más de chicas y con el carabinero Douglas García. Bueno, fueron 3 jefes policiales, Carlos Remberto, porque ahí está Rómulo, el jefe de la división de investigaciones, seguro. Rómulo Torres. Ahí excelente, y bueno, por suerte el presidente consta con buenos militares. Yo creo que uno de los más calificados para ocupar la dirección de la Policía Nacional es Norris.
Vladimir Cáceres, Vladimir Cáceres, que ahorita es el agregado policial en la Embajada de España en Madrid. Hizo un excelente papel en Politur. ¿Lo creó? Sí, él lo creó. ¿Y lo desarrolló? Y lo desarrolló. Es un militar con mucha experiencia, creo yo, un militar honesto. Yo lo conocí un poco, pero sí tengo buenas referencias de él y he platicado un par de veces con él antes, cuando estaba en Politur, porque como yo soy presidente todavía de una gremial de empresarios, de pequeños y medianos empresarios, y toda la gente en el Puerto de la Libertad se manifestaba y todavía hablan muy bien del comandante, del comisionado Norris, todavía. Tiene mucha gente. Norris es el indicativo. Y él viene de la cuota del ejército a integrar la Policía Nacional Civil, y las credenciales de él cuando estuvo en la División de Investigaciones y cuando estuvo en la Politur, que usted lo está haciendo referencia, ha sido reconocido tanto nacional como internacionalmente. Por supuesto, esta es una decisión del presidente, ¿va? Porque el presidente, él es el que decide, porque él es el que está cerca de ellos. Por eso que a veces digo yo que el presidente, todos hemos sufrido el impacto de la muerte del comisionado y el carabinero y del otro señor, pero el que lo sintió más creo que es el presidente, porque era prácticamente sus manos derechas en la parte de la seguridad. Es una mesa que se queda con tres patas. Exacto, es correcto. Hasta el mismo presidente lo dijo. Entonces, él sabrá escoger a la gente que le va a seguir sirviendo. Como dijo él, estas personas son irreemplazables. Pero la vida sigue. Y la necesidad de la seguridad del país sigue. Porque lo tenemos superado en un 80%, pero hay un 20% por ahí que todavía hay que solucionarlo. Claro. En el tema económico estamos en un avance del 50%. Necesitamos un 50% más, darle un poquito de velocidad para lograr alcanzarlo. Claro. Así es que la parte política, pues cuando la gente está contenta, barriga llena, corazón contento, ¿verdad? Entonces, de un solo es un influyente para la política. Carlos Remberto, no me resta más que agradecerle la amabilidad y la fineza que ha atendido de atender nuestro llamado y participar en esta nueva propuesta informativa como es Café Nación en el sitio web Tribuna SB. Gracias a usted y gracias a Café Nación, y ya sabe, listo, aquí somos amigos y cuando usted nos necesite, aquí estamos. Yo creo que el país lo necesita a usted también porque es un buen presentador y creo que las voces siempre se necesitan para estar apoyando, porque también hay voces disonantes, ¿verdad? Hay voces disonantes que sabemos que por intereses personales pues lo hacen, ¿verdad? Eso no hay duda, pero gracias a Dios es un poquito, es un puchito, como decía mi abuelita, es un puchito de gente. De este lado somos el 97% que estamos conscientes de que cualquier defectito que quieran decir los de la oposición no es nada a la par de los logros que se está obteniendo con la transformación social, política y económica del país. Okay. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Carlos Remberto González Urge, quien ha sido nuestro invitado y atendiendo pues los llamados de la diáspora en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles, que me pedían entrevistarlo a él, pues, y ahora hemos cumplido este mandato de presentárselos a ustedes, conocer la trayectoria de él, el trabajo, la visión que tiene de país. Les reitero, el sitio web Tribuna SB a su disponibilidad y poderse suscribir al programa Café Nación. Hasta la próxima, si Dios lo permite. Gracias.